Te doy la bienvenida a un nuevo espacio de En Vivo y en esta oportunidad me acompaña una invitada muy especial. Seguramente ya la has visto por allí en alguna transmisión de YouTube. Su nombre es Trixie Moura. De hecho, yo la conocí, fue gracias a su canal El Cielo en la Tierra, 5D. La verdad es que cuando vi a Trixie por primera vez, pues en realidad me llenó como de muchísima alegría, ¿no? No sé, como si reconociera a alguien allí detrás de la pantalla, y fue gracias a ella pues que pude también conectarme con muchísima información del despertar de la conciencia. Así que para mí es un honor tenerla aquí en este espacio. Decirte que Trixie, aparte de ser comunicadora y divulgadora, es terapeuta, ¿sí? Específicamente en constelaciones familiares, registros akáshicos y activación del corazón. Así que ella nos va a contar un poquito más acerca de ese recorrido que ella ha realizado. También ha pues estudiado, es sumergido en diferentes disciplinas holísticas. De verdad que un currículo que sorprende bastante y que me provoca decir, bueno, cuando sea grande quiero ser como Trixie, habiéndome sumergido en todas esas experiencias. Por aquí ya está Trixie con nosotros, vamos a empezar a transmitir junto con ella. Va a quedar grabado en mi perfil de Instagram y también lo vamos a subir al canal de YouTube para que puedas disfrutarlo después y repasar todo lo que Trixie nos comparte. Trixie querida, ¿cómo estás? Hola, Andreina, gracias infinitas por esa presentación. El honor es mío, un placer contigo, es un gusto inmenso siempre conversar contigo. Y yo a todos. Muchas hermosa, muchísimas gracias. Te veo un poco entrecortado. ¿Tú me ves bien a mí? También te veo un poco entrecortado. Antes de entrar estaba teniendo algún que otro conflicto con la conexión. Espero Ok, pero ahí ya te escucho que se perfecto. mantenga. Ahí ya Bien. te escucho perfecto. Querida Trixie, no, ¿verdad? Un honor, el honor es mío, de verdad, qué alegría tenerte aquí. Te admiro muchísimo porque qué impresión con todo tu recorrido, que te hayas lanzado a montar tu canal de YouTube, a hacer estas transmisiones. Yo estoy segura que si yo le digo a mi mamá, mamá, ¿por qué no te lanzas a eso? Ella diría, ¿qué? ¿El YouTube? ¿El qué? Entonces me encantaría que primero empezáramos por allí. ¿Cómo nace la idea del cielo en la tierra, de traer invitados, hablar de estos temas de despertar de conciencia? Cuéntanos un poquito acerca de eso, porfa. En realidad la responsable de eso, de que naciera el canal, fue Andrea Barnabé. Porque cuando empezó toda esta loca pandemia, eh, una amiga mía me manda al segundo encuentro que habían tenido con Nati Fabiano, me manda el video, me dice, mira esto, qué interesante. Y me fascinó por supuesto, porque de lo que hablaba eran de cosas muy familiares y conocidas para mí, de otros tiempos. Y, y entonces ella hablaba de que ella daba como consultas privadas. Entonces la busqué, le mandé, o sea, creo que por Facebook fue en ese momento, y le dije que quería tener una consulta privada con ella. Y ahí me pasó su teléfono y ahí tuve varias consultas con ella privadas hasta que ella después dejó de hacerlas. Pero bueno, por suerte fue en el primer tiempo donde todavía no estaba como pasada de gente. Eh, y ella en un momento, hablando, conversando, me dice, bueno, porque cuando vos dentro de unos meses tengas tu canal, y yo me quedé impactada, yo digo, ¿de qué me está hablando esta mujer? Eh, de alguna manera, yo hice radio hace muchos años, o sea, eh, tuve unas pequeñas participaciones en un programa en el canal de La Paloma de Rocha, en Uruguay, en el canal local, digamos. Y siempre tuve ganas de hacer, allá lejos hace tiempo, tuve ganas de hacer un programa de entrevistas que se llamara Desde el Alma, para que todos estos seres que uno conoce de otras disciplinas pudiéramos conversar desde el alma con otras miradas. Pero siempre quedó ahí, entonces, nada, se sumó ese viejo sueño a toda esta situación, y yo la verdad que soy muy lenta para hacer procesos en general, hasta arrancar con algo, pero una amiga
me dijo, ¿y cuándo vas a hacer lo del canal? Yo digo, no tengo la menor idea de cómo se usa YouTube. Le digo, ¿qué voy a hacer el canal? Y me dice, no te preocupes, yo te ayudo. Y ella me ayudó, me lanzó, por supuesto que, por eso es que Andrea como inaugura el canal ella, le digo, bueno, Andrea, ya que o sea, fuiste la que lo propusiste o me lo comentaste, y ella encantada accedió, en esa época tenía el tiempo suficiente como para hacerlo, y mi amiga, después de esa primera vez, se le rompe su computadora, y me dice, no te puedo ayudar más. Y entonces ahí quedó, y yo dije, ¿qué hago ahora? Pero bueno, si hay algo que tengo que agradecerle a haber estudiado teatro, allá lejos, a mis 18 años, mi primer amor, junto con la música y el canto, eh, es esto, es aprender a salir al toro, ¿no? Digamos, bueno, hay que salir, o sea, con lo que tengamos, si no, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, bueno, eh, nada, seguí a los ponchazos, y todavía es un poco a los ponchazos, porque la verdad que lo hago sola, o sea, no he conseguido todavía colaboradores que me puedan asistir, y entonces por eso es que viene, digamos, fluctúa bastante, pero de verdad para mí ahora empiezo a comprender más eh, lo que significa este servicio, digamos, ¿no? O sea, y entender más de lo que me hablaba Andrea cuando me habló. Evidentemente es una de mis misiones es poder irradiar y esta es una manera también de irradiar en realidad, ¿no? Eh, y el título del cielo en la tierra sale a partir de un viejo sueño en el año 90 y tantos, ya creo que era en el año 93. Un día, conversando con una amiga, yo digo, la verdad que eh, lo que tengo que hacer es bajar el cielo a la tierra, le digo, porque yo del cielo conozco mucho y de la tierra no conozco nada. O sea, era como, y necesito hacer esa conexión. Me costó mucho, mucho, mucho hacer tierra en esta vida. Eh, Todavía me cuesta muchas veces y voy tratando bueno, ahora estoy muy conectada con esto, ¿no? Como, bueno, anclar, 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 que es lo importante en este tiempo, ¿verdad? Es pasar por el cuerpo, la experiencia de madre tierra, de padre sol, es pasarla por el cuerpo, o sea, este es el proceso, ¿no? De la maestría de la Duncan Mod, ¿no? Pero, eh, y entonces ahí me quedó siempre esto de traer el cielo a la tierra, o el cielo en la tierra, manifestar el cielo en la tierra. Y cuando pensaba en un nombre para el canal dije, bueno, rescatemos aquello, porque es eso, ¿no? Es como, y además era lo que se hablaba todo el tiempo, ¿no? O sea, bueno, que había que traer el cielo a la tierra, que era la manera. Ahora mucho más claro, digamos, cuando yo todas estas informaciones las tenía, eran épocas diferentes y hace casi 40 años, o sea, entonces era otro mundo, se hablaba de esto y faltaban datos, ¿no? A uno le faltaba para completar el puzzle, le faltaban datos, pero bueno, ahora se completó. Qué fascinante esta historia, Trixie, que nos cuentas de cómo nace el canal, cómo un sueño te inspira de los años 90, te inspira a titularlo de esta manera y de verdad que te honro y te admiro por ser constante en tu misión, ¿no? Si no tengas colaboradores, pues bueno, siempre tratas de estar ahí en YouTube y de hecho yo te conocí fue por tu canal, ¿no? Ya luego me entero que eres consteladora familiar, también lectora de registros akáshicos, también haces terapias integrativas, activación del corazón, pero antes de todo eso, me hablabas de tu primer amor, el Mm. arte. Háblanos un poquito de eso, ¿no? De esa Trixie que de pronto no anclaba a tierra, pero consiguió anclarse a través del arte. Cuéntanos un poco acerca de ese recorrido. En realidad el arte creo que una vez se lo escuché decir a un terapeuta, o sea, que colaboraba con personas que estaban
con desequilibrios importantes a nivel psiquiátrico, digamos. Y entonces decía que en realidad el arte era lo que podía salvar de la locura, ¿no? Eh, y yo creo que a mí me salvó también, o sea, de alguna manera me súper salvó, sí. Eh, me enamoraba, me enamoraba la actuación, me enamoraba el canto, me enamoraba la música. Con la música nunca pude entrarle demasiado porque, bueno, nada, no tenía instrumentos, o sea, en realidad en mi historia familiar eh, no había capacidad de, bueno, de ir a estudiar cosas, de que tus padres, mi madre me pagara cosas para estudiar o que me comprara un instrumento. Entonces hubo cosas que fue a los ponchazos, o sea, yo siento que la vida mía fue a los ponchazos, que fue como, bueno, a ver, ¿qué había para, y esto, ¿no? Algo que sí reconozco que está en mí, que tiene que ver con esa fuerza que sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante, se cae 100 veces y 100 veces se levanta, ¿no? Entonces es como, bueno, creo que eso es una de las cosas que he juntado en todas estas diferentes eh, eh, vidas o digamos avatares que me ha tocado encarnar, ¿no? En la Tierra. Eh, y me enamoró profundamente, era como o sea, poder meterme en la piel de otros o poder hacer con mi voz, traer alguna melodía, era como fascinante para mí. Y estudié y hice, y durante un tiempo de mi vida, digamos, hasta pude vivir del teatro, por ejemplo, que no era poca cosa para aquellas épocas. Eh, y, y después que lo conocí a Jack, o sea, en realidad yo ya había dejado, o sea, yo tuve algunos temas, tuve un cáncer a los 25 años y eso me cambió bastante, me hizo, o sea, hizo que pararan muchas cosas y como de ciertas reflexiones. Eh, y yo ahí, bueno, tenía un hijo chico, hacer teatro de noche era toda una cosa, o sea, no tenía tantas ganas de estar saliendo de noche a hacer teatro y ese tipo de cosas, así que decidí quedarme un poco de costado. Igual empecé a hacer teatro para niños, que era de día, y bueno, cosas así, pero en un momento mm, apareció como más grandemente esto de lo terapéutico, ¿no? O sea, mi primera incursión dentro de lo terapéutico fue con todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con los movimientos corporales, eh, cómo expresarse a través de lo corporal. Y yo vengo también de la danza, de chicas, y era como, bueno, todas esas cosas que me apasionaban, que en realidad eran los únicos espacios donde yo sentía que podía ser, sin límites, ¿no? Y, y ahí es donde yo me empecé a plantear si tenía que seguir con el arte, tal cual yo lo estaba desarrollando, eh, o tenía que entrar en el camino terapéutico, ¿no? O sea, como empezar, o sea, de hecho había empezado a estudiar y en un momento sentí bueno, que estaba bien hacer el camino terapéutico, que sentía que tenía más para dar en ese ámbito. Eh, y así empecé. Como mucho tiempo después realmente se pudieron unir ambas cosas, ¿no? Como una vez Jaco me dijo, Jaco, el gran maestro que yo tuve en mi vida, que me ayudó muchísimo a conocerme a mí misma, básicamente. Y él me dijo que en realidad que el teatro en mi vida, o sea, todo lo que tenía que ver con el arte, era la popa de mi alma. O sea, que yo venía de ahí, que la proa estaba en otro lado. Entonces ahí entendí mejor por qué yo había soltado el arte y había entrado más en el camino terapéutico. Sin embargo, después de muchos años tuve que reconocer que el arte es un estado de conciencia, ¿no? Eh, una persona que tiene la vibración del arte en las venas, por decirlo así, eh,
es un ser que tiene otra sensibilidad. Y creo que ahora, ¿no? Sabiendo de quiénes son las semillas estelares y tantas cosas que uno va conociendo, de verdad hay algo que tiene que ver con ese arte, o sea, porque es un estado de conciencia, es como entender la vida con ojos de magia, ¿no? De verdad que, bueno, yo no soy artista, no tuve la oportunidad de formarme en arte, pero sí tengo esa sensibilidad, ¿no? Por los musicales, por las obras de arte, bueno, por la poesía, por la literatura, así que sí, definitivamente es otro estado de conciencia que de alguna Sí, manera nos ayuda a recordar, ¿no? Nuestro origen, de alguna manera. total. Y Trixie, Total, porque, perdón sí, que hago esta aclaración, porque o sea, las personas que tienen el arte que corre por sus venas no siempre están ellos ofreciendo arte, sino que están ellos recibiendo arte. O sea, que es lo mismo. O sea, porque en realidad arte es todo, es una manera de hacer. de acuerdo. Tú eres un artista con todo lo que haces. Sí, no, coincido contigo allí en el sentido de que recibe también, ¿no? Y de Mm, verdad que es una excelente reflexión para estos tiempos, ¿no? Porque precisamente en estos momentos, cuando se nos invita a ir a nuestro interior, también podemos valernos de estas herramientas precisamente para poder conocernos, ¿no? Y vernos en ese espejo. Y es Trixie, verdad. ahorita que estamos hablando del arte, ¿no? Y precisamente hemos titulado este encuentro del arte de las constelaciones familiares al arte de divulgar el cielo a la tierra. ¿En qué momento llega a tu vida las constelaciones familiares? Sé que te formaste en el Centro de Constelaciones de Bert Hellinger, que hoy es el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Así que por favor, cuéntame cómo llegó esta herramienta a ti, porque ahorita es conocida de pronto por las series, porque las personas Sí. están más abiertas, pero en esa época, cuando llegó a tus manos, ¿qué se sabía de esto? Cuéntanos todo, porfa. Se sabía muy poco y más en el sur de América, digamos, se conocía muy poco. La primera vez que llega a mis manos la información de constelaciones familiares fue en el año, creo que en el año 98, 99, en el flotario, que es, o sea, una técnica maravillosa, los tanques de flotación, que si no saben, investiguen, porque la verdad que es maravilloso. Eh, Fui a hacer una sesión de flotario y mientras esperaba había unos papelitos, unas promociones, donde hablaba de constelaciones familiares. Y a mí me resonó tanto eso, el nombre, que me puse a investigar y me encantó, o sea, y en ese momento tuve ganas de incursionar en el tema, y tuve que elegir. Yo en ese momento estaba como, o me iba a vivir a Uruguay. Yo en esa época, digamos, o sea, me fui a vivir a Uruguay en realidad un poco empujada por un proyecto, digamos, que después se transformó, pero eh, decidí irme a Uruguay y entonces las constelaciones familiares quedaron como pendientes. Y en el año 2006, que yo vuelvo a Argentina, ahí entonces hago la formación en constelaciones familiares. Y, y fue impresionante porque, o sea, yo era terapeuta desde hacía mucho tiempo, eh, eh, tenía herramientas maravillosas que habían sido amalgamadas con la visión de que Jaco me había enseñado, así que, o había despertado en mí. Eh, entonces, no, yo me acuerdo que la gente que venía a hacer algún proceso conmigo me decía, vos no, vos sos almóloga, me decían, ¿no? Como porque era un proceso del alma profundamente. Pero las constelaciones lo que trajeron fue mucho orden, o sea, una visión de un orden que es un orden que está en todos nosotros, pero no está como conceptual, ¿no? Sino que está vivencial, porque implica esto que está por detrás de las culturas, esto que hace al hecho de ser un mamífero en la Tierra, haciendo un proceso humano, digamos, ¿no? Eh, y ayudaron, en mi caso, ayudaron a resolver, antes de poder yo
ser consteladora. En mi caso ayudaron a resolver infinidad de realidades que estaban, siempre era como dar la vuelta, ¿no? Siempre era como volver otra vez al mismo punto, y yo decía, ¿por qué yo otra vez estoy aquí? De todas las terapias que hice, y todas las cosas que aprendí, y nada terminaba de resultar para sanar ciertas realidades. Volvía una y otra vez a repetir ciertos patrones. Y mirá que yo había hecho muchísimas cosas, de las cuales además, bueno, rebirthing, o sea, terapias y terapias maravillosas, programación neurolingüística, que de hecho además yo las incluyo en las terapias, pero siempre faltaba, como se dice en Argentina, un mango para el peso, ¿no? Era como... y las constelaciones fueron a una profundidad donde empezaron como a ordenar cosas que de verdad yo siento que hubo un antes y un después profundo en mi vida respecto de eso. Y, y cuando me tocó, o sea, nosotros hicimos prácticas, ¿no? O sea, en aquella época la formación eran 3 años, yo ya ahora no me acuerdo, no sé ni cómo es, creo que ahora la formación cambió, pero, pero cuando hacíamos prácticas, y me acuerdo que la primera vez que yo me paré para coordinar para guiar una constelación, con la mirada de Theo Boltzmann, que era como quien la que había traído las constelaciones argentinas, que era la directora del centro. En el momento, mientras estaba sucediendo el proceso, ahí sentí como todo mi proceso con el arte, todo mi proceso con la actuación, todo se juntaba, ¿no? Todo se juntaba ahí para que yo pudiera estar ahí disponible para abrir todos los campos que hicieran falta. Y ahí sentí donde, de verdad, sentí como la vida, claramente, en la carne lo sentí, como la vida claramente te prepara para lo que sigue, claramente. Este, Sí, total, o sea, qué bello eso que comentas, ¿no? Porque precisamente uno en retrospectiva es que le da sentido, ¿no? A todas las experiencias, todas las formaciones, lo que hiciste o dejaste de hacer y me imagino, ¿no? Me imagino que hice una integración que te permitió continuar en este camino hasta el día de hoy, ¿sí? Y sí, de hecho, tú continúas formándote, tú continúas actualizándote, ¿cierto, sí, Trixie? sí, sí, de verdad que sí. Igual me pasa que me ha pasado mucho cuando Bert Hellinger todavía estaba vivo. Yo he tenido el placer y el gusto inmenso de haber compartido varias instancias con él. Eh, Sin embargo, muchas otras veces no llegaba a poder estar en su presencia, porque bueno, o porque él no venía para Argentina, o porque a veces el bolsillo no acompañaba el proceso de los valores. Eh, y, y muchas veces cuando después escuchaba las grabaciones ¿no? Los videos de lo que él había dado, me daba cuenta que eran procesos que yo había estado experimentando también, sin haber hablado nunca con él. Entonces sentía como dentro de ese campo mórfico de las constelaciones estaba como conectada y alineada su percepción, eh, más allá de estar físicamente conectada con él, ¿no? Entonces era como maravilloso en ese sentido, fue y me doy cuenta de la diferencia también, porque hay muchos tipos de consteladores, hay consteladores que tienen una mirada más psicológica, hay consteladores que tienen una mirada más espiritual, o sea, hay de todo. Y, y en realidad creo que esto es una percepción personal, ¿no? Que para ser un buen constelador necesitas poder conocer en vos tu propia dimensión espiritual, tu propia dimensión del espíritu. Si no, si no hay cosas que se escapan, ¿no? Que se escapan, porque no se abarca esa visión completa, es holístico, digamos, ¿no?
Y Trixie, bueno, nosotros aquí estamos asumiendo que todos los que están viendo este encuentro saben lo que es constelaciones familiares, pero para Mm. aquellos que es la primera vez que se encuentran con este concepto, con esta herramienta, brevemente, ¿cómo definirías tú, según toda la experiencia que ya has pasado por el cuerpo, tanto siendo constelada como Ujú. constelando a tus pacientes y demás, qué es para ti las constelaciones familiares? ¿Y para quién es? ¿Para qué sirve? Bien, primero que nada es bueno siempre aclarar, y yo lo digo mucho, las constelaciones familiares no son terapia, no es una terapia. Y esto lo decía Hellinger una y otra vez, o sea, él las definía, las constelaciones, como un proceso eh, filosófico, fenomenológico. Y es esto, porque es un cambio de mirada, por eso es que es filosófico. O sea, es una mirada, es un aprendizaje de una nueva mirada, o tal vez la recuperación de una mirada muy antigua. Al fin y al cabo, es casi lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué hacen las constelaciones familiares? A mí me gustaba decir, mira qué loco, ¿no? Antes de que surgiera todo esto y que ahora todos tengamos, ¿no?, la quinta dimensión, los procesos de ascensión y todo esto, que sea como moneda corriente en nuestro vocabulario. Eh, yo siempre decía que las constelaciones familiares desactivaban un dato, porque para mí las constelaciones familiares son pura cuántica, desactivaban un dato que había quedado erróneamente grabado en nosotros. Y esto es lo que hacen, o sea, van hacia el momento donde se grabó el dato, desactivan el dato y graban como la información original. Y como no pasa por la mente, ¿no? El bendito Krishnamurti siempre decía que sagrado era aquello que la mente no rozaba. Como no pasan por la mente, son absolutamente sagradas y por eso sanan, ¿no? Para mí es como, o sea, entrar en una constelación es entrar en un espacio sagrado de ti mismo, básicamente. Me fascina esta definición, nunca la había escuchado y me encanta esta mirada que nos estás regalando, Trixie. Trixie, hablando de activar, desactivar, ¿no? Esos datos que quedaron erróneamente plasmados. Hay un constante, cuando hablo de constelaciones familiares, de pronto con conocidos, de amistades que de pronto han tenido crianzas traumáticas con sus Uh-huh. padres, con sus madres, bien sea porque la mamá lo abandonó o el papá de pronto abusó física, psicológicamente, sexualmente de esa persona, siempre me preguntan, pero ¿cómo yo voy a tomar a papá y a mamá? Y me encantaría si puedes Uh-huh. explicar qué significa en realidad tomar al padre y a la madre, desde tu visión, obviamente. En realidad es tomar la vida. La vida la tenemos, porque en el momento que estamos en la tierra con un cuerpo físico, tenemos la vida. Ahora, no es lo mismo tenerla que tomarla. Es lo mismo que la leche materna, un bebé la tiene disponible, pero si no succiona el pezón de su mamá, no toma la leche. Esta es la diferencia, y esto es lo maravilloso que trajo Hellinger, de cambiar la palabra recibir por la palabra tomar, ¿no? Es una de las maravillas que trajo él en esta cosmovisión. La vida la tenemos. El tema es que si no la tomamos, no podemos hacer uso de ella. Y, y uno no es que tome al padre abusador, o sea, podríamos, yo siempre digo, yendo al extremo, podríamos ser hijos de una violación. ¿Y cómo tomo yo eso? Ni hablar, o ser hijos, o sea, ser hijos de un asesino serial, no sé, porque podríamos ser. Ahora, si estuviéramos, si tuvieras un lugar donde hay un montón de personas y cada uno de nosotros ha venido con una historia diferente, eh, hijos de violaciones, hijos de asesinos, hijos de santos, hijos de seres, ninguno de esos hijos tendría un cartel en la frente que lo distinguiera de nada. Quiere decir que en realidad lo que pasa a través de papá y mamá es la vida.
la vida, y es ese amor como principio cósmico, que es lo que hace que las células se junten y no es que anden separadas por ahí, ¿no? Lo que crea la forma es ese principio cósmico que llamamos amor. Entonces, somos hijos de ese principio. Que hayamos elegido o que hayamos convenido, digamos, con los maestros del karma, ¿no? Con los ancianos de días, para venir a atravesar un proceso determinado. Entonces, bueno, con tal familia podemos atravesar ese proceso, y este es el escenario que necesitamos. Eh, no tiene nada que ver con la vida que tenemos. O sea, la vida es mucho más que todo eso. Entonces, a veces uno no puede tomar a papá y a mamá, y esto es lo que yo siempre digo, porque es importante. O sea, uno no puede tomar, o sea, ¿cómo haces para tomar a un papá que es un señor que violó a mi mamá para que yo naciera? Me tengo que conectar con otra cosa, no con ese señor que obviamente yo no lo voy no lo voy a invitar a tomar el té los sábados a la tarde en mi casa. Pero tomo la vida, porque la vida se manifestó a través de él. Entonces puedo unirme a ese punto donde el óvulo y el espermatozoide se unieron por ese amor, que está muy lejos del amor que podían tener la mujer y el hombre, que terminaron creando ese encuentro con el motivo que fuera. Porque no de todas las violaciones nacen hijos. Quiere decir que si de una violación nace un hijo, es porque había una fuerza de un amor tan profundo, ¿no? De ese principio cósmico, tan profundo que lo logró, que hizo el chispazo y dio vida. Trixie, Y disculpa, me emociono porque justo este caso que estás planteando forma parte de un secreto familiar que descubrí hace poco, oh, que me encantaría que después habláramos también de secretos familiares. Sí, pero por favor, continúa porque es bastante importante lo que estás expresando en este momento. algo que me gustaría comentar acá es algo que escuché los otros días en Instagram con alguien que tengo en Instagram, que no sé quién es en realidad, pero que explicaba por qué ella no hacía más constelaciones familiares. Y decía que había que atravesar situaciones de mucho dolor, y que entonces, como ella, había otras técnicas que prefería usar y no atravesar esas situaciones de dolor. Y me gustaría reflexionar sobre dos cosas en este sentido. Una, por un lado, es que si hubo una emoción de dolor, si hubo una situación física de dolor, la manera de salir de eso es a través de lo mismo por lo que entraste a eso. No hay atajos. No hay atajos. Podés sí liberar en otras dimensiones cosas, pero no hay atajos. O sea, si yo hago otras terapias, por supuesto que hay, o sea, si yo hago otro tipo de procesos, obviamente yo libero un montón de cosas. Pero tengo que reconocer que cada proceso que hago con diferentes técnicas, cada uno de esos procesos va a ser como un antes y un después en una dimensión de mi propio ser. A veces en dos o tres, pero digamos, no hay una sola cosa que haga en todas. Si con una sola yo pude en todas, es porque yo en otras vidas o en vidas simultáneas lo he resuelto antes. No porque a mí me fue así como, está resuelto antes. Pero por otro lado también lo que quisiera también aclarar es, no hace falta pasar por el dolor profundo cuando uno hace una constelación. Eso podía pasar antes, pero no ahora. Ahora tenemos una anuencia impresionante de seres cósmicos que están sosteniendo los procesos
de cada ser humano, ¿no? Tenemos legiones de seres. Entonces, yo solamente toco el punto y salgo rápidamente del punto. Lo toco solo para hacer pie y decir, ok, lo atravieso acá, pero no me quedo. Yo sé que hay consteladores y hay ciertas maneras de funcionar que se quedan como en el, ¿no? Revuelven ahí en el dolor y en la, ¿no? Y está bien, cada quien tiene su método y además la persona que elegís para constelar tiene que ver con tu vibración, no cabe duda, por eso es que cada uno elige distintos seres. Pero no hace falta entrar en el, ¿no? En rajarte las vestiduras para hacer una constelación. Y me parece importante aclararlo porque no hace falta. Hay veces que es un tocar y saltar. Okay. Qué importante esto que nos compartes, porque precisamente, ¿no? Hay personas que de pronto dicen, yo otra vez te vas a constelar y otra vez a remover ese dolor, pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Hay diferentes consteladores, diferentes niveles vibratorios y la herramienta ha ido evolucionando, según tengo entendido. Trixie, antes de que hablemos de secretos familiares, ¿has pensado en formar a personas como consteladores? ¿Has formado? ¿Eso se viene en camino? Cuéntanos, de pronto las personas que se están escuchando aquí se quieren formar como consteladoras, sienten ese llamado. ¿Tienes algo para Yo no, ofrecerles? mira, yo no estoy habilitada para formar en constelaciones a nivel legal o a nivel académico. Eh, Hace muchos años me pidieron muchas personas de hacer una formación y primero dije que no y después pensé y después dije, bueno, pero si yo toda la vida fui una rebelde y nunca le di mucha bolilla a las normas, ¿por qué voy a darle bolilla a las normas ahora? Eh, y entonces armé una formación, que después quedó en el tintero por muchas razones, y porque para mí una formación en constelaciones familiares es una responsabilidad, y es como, yo había convocado a otras colegas que hacen otro tipo de miradas para complementar, porque para mí es como, hay que complementar, ¿no? O sea, yo no soy Hellinger, o sea, Hellinger era, bueno, él podía, pero eh, no lo sé, o sea, no creo que lo haga, no sé si lo hace. O sea, lo que sí puedo hacer es, y que de hecho me lo han propuesto y probablemente lo haga en algún momento, sea como una introducción a las constelaciones y como un perfeccionamiento dentro de las constelaciones, aprender a ampliar miradas sería, como dentro de, ¿no? Porque me parece que es muy importante. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, no solo consteles, o sea, lee, investiga, o sea, porque lo sanador de las constelaciones es la mirada. Cuando la mirada se te hace carne, la vida se hace liviana, porque entendés cuáles son las leyes que nos rigen. Me encanta esa invitación. Pero primero dejarte sembradita la semillita de una posible formación a futuro, ¿verdad? Pero esa introducción me parece muy bien, sobre todo porque tú manejas no solo el lenguaje, el vocabulario de esta herramienta, sino también de otras herramientas presentes en este momento, de todo el tema de la ascensión, a 5D, nuestra transformación en Adam Kadmon. Entonces, yo creo que sería muy interesante de alguna manera integrar todos esos conceptos y entregárselos, bien sea a las personas que ya son consteladoras o personas que están de pronto coqueteando con la idea de formarse. Yo creo que sería, pues, darías un valor agregado muy importante para estos tiempos, Trixie. Y Trixie, volviendo al tema de los secretos familiares, o mejor dicho, iniciando el tema de los secretos familiares. Sí. Eh, Fíjate que para mí fue muy importante la herramienta de constelaciones en un momento de mi vida. Creo que lo hemos conversado, ¿no? Donde me constelé con mi papá, mi mamá, todo el mundo, ¿no?
y como que empezó de alguna manera equilibrarse, esa voz interna del ego empezó como a disminuir para tomar control la voz de mi esencia, ¿sí? Pero luego surgen los secretos familiares, ¿no? De cómo tratarlos, cómo trabajarlos. Mi hermano constantemente me pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con este secreto? ¿Se lo decimos, no decimos, no? Afortunadamente tengo una amiga que está estudiando constelaciones y ella me da unas pautas, pero ¿qué ocurre con los secretos familiares en nuestros linajes? ¿De qué manera nos afectan? ¿Y qué podemos hacer cuando descubrimos un secreto familiar que viene, bien sea de la línea de papá o la línea de mamá? Es todo un tema el tema de los secretos familiares. En realidad en todas las familias hay secretos familiares. No, nadie está exento. Antes o después en el linaje, digamos, de alguna generación. Mira, los secretos familiares, si no van a sumar, es mejor que se vayan a la tumba como secretos. Si algo no va a sumar al mayor bien del sistema, de esos seres que lo componen, mejor que quede como secreto, porque la vida misma se encarga de equilibrar. Ya sabemos que después de la séptima, o sea, después de 7 generaciones, y esto lo aprendías con Hellinger, o sea, y además hay miles de cosmovisiones que lo dicen también, o sea, no solo las constelaciones familiares, después de 7 generaciones se crea un manto de piedad sobre todas las historias, y todo lo que quedó, todo lo que pasó queda atrás. Entonces, con los secretos pasa algo parecido, hay un momento donde se van como diluyendo en el tiempo y van y se van sanando de alguna manera. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando uno se entera de un secreto y que en realidad se enteró uno, pero bueno, el resto de la familia no lo sabe? Y en ese caso uno tiene que honrar el secreto, bendecir al secreto, abrazarlo e integrarlo, porque probablemente el que se entera del secreto es porque tiene con qué sostenerlo. Si no, difícilmente se enterara. Y entonces, cuando se integra el secreto, nada, no pasa nada. Uno puede seguir andando. Porque si no, es como con los oscuretis, como dice Pedro Redes, me encanta cuando le dice los oscuretis. No, parecieran que son esos cucos que vienen a hacerte daño y a perturbar la vida. No, no, también uno es fruto de eso. Y entonces uno puede mirarlo con amor, agradecerle, eh, abrazarlo. Es como se trata un perpetrador. Esta es otra de las cosas maravillosas que Hellinger trajo a la realidad humana en las constelaciones. Esta manera de mirar a los perpetradores y a las víctimas. Que es lo mismo, porque un secreto, entre comillas, es un perpetrador, o sea, al fin y al cabo, ¿no? Es como ocupa el lugar de perpetrador. Y en realidad, lo que hace que... Mira, voy a contar esta anécdota porque vale la pena. Vale la pena, no, vale la vida contarla. Eh, una vez una de mis profesoras amadas, Liliana Inglese, dentro de allá, o sea, Liliana ya desencarnó hace bastante tiempo, pero un ser precioso. Ella era la que me acercó a Kabuli porque ella hacía terapia de regresión. Yo conocí la terapia de regresión por ella, pero nunca me animé a hacer terapia hasta Guille, ¿no? O sea, fue muy loco. Ella contaba de una situación una vez, de una constelación que le tocó con una mujer que había sido muerta por una bala perdida. Y entonces ahí el perpetrador
no podías identificarlo, el perpetrador, o sea, estaba solo la bala, pero después el perpetrador era como, bueno, ¿cómo hacías para conectar, no? O sea, entonces a ella se le ocurrió la idea, porque ella era una genia, o sea, tenía una capacidad creativa impresionante. Se le ocurrió, cuando estaban en la constelación, puso a la mujer y puso a la bala, ¿sí? ¿Y qué empezó a pasar? La bala y la mujer empezaron a danzar en una danza de amor hasta que se unieron. Entonces, lo que, lo que empezás a mirar es que en realidad la víctima y el perpetrador, sea una bala o sea un ser, lo que hace que una persona pueda matar a otra o lastimar a otra es el mismo principio del amor que hace que un ser y otro se unan para tener un hijo, para generar un proyecto, para lo que sea. Es el mismo principio. Nosotros le ponemos lindo, feo, bueno, malo, pero es el mismo principio. Por algún motivo entras en esa danza, atraes con tu vibración y el otro se siente atraído con su vibración. Por los motivos que sea, porque acá hay que sacarse la cosa de la culpa, o que como humanidad tenemos todo, todos hemos sido perpetradores, víctimas, y hemos sido todo de todas las cosas en todas las vidas simultáneas que nos ha tocado y nos toca, ¿no? Pero reconocer, mirar con ese amor. Cuando yo te digo que las experiencias más maravillosas que he tenido en constelaciones, porque a mí una de las cosas que también me pasaba en aquellas épocas, te estoy hablando de los años 2000, de los años 2010, 2012, 2013, cuando en las constelaciones había mucha historia de guerra, sufrimiento. Ahora no pasa, pero en esa época era como impresionante lo que aparecía, porque había algo que tenía que ver con el inconsciente colectivo de la humanidad y con la vibración, digamos, con lo que es el campo vibracional planetario, humano, eh, que hacía surgir todas estas cosas porque estaban como datos en la atmósfera. Entonces, por eso yo siempre decía que las constelaciones, por eso habían aparecido en esa época, porque empezaban a liberar la atmósfera psíquica del planeta. Y era un tiempo donde hacía falta eso, porque si no es un peso, bueno, es lo que está haciendo Gaia ahora, ¿no? Y lo que están haciendo los fotones del Sol, liberando y liberando y liberando el horror, el dolor, tanta cosa que hemos atravesado como humanidad. Entonces, en ese momento, cuando pasaban estas situaciones, a mí me tocó ser parte de una constelación cuando todavía estaba estudiando, donde había un grupo de perpetradores y un grupo de víctimas que habían entrado a un lugar y habían matado, o sea, una historia muy famosa en Argentina además, con la gente del proceso de Argentina famoso, de los militares, y con la gente en realidad con los curas. O sea, eran los curas que ayudaban a las personas que estaban y un día entraron y los mataron a todos. Bueno, algo así. O sea, fue una historia muy famosa. Uno de los chicos que estaba ahí, que fue el que consteló, él decía que eso es porque él era seminarista en esa época y le había tocado, y ese día le había tocado ir a otro lado y no estuvo, porque si no hubiera sido un muerto más como con sus hermanos que estaban ahí. Y como él decía que eso era un peso muy grande para él y que eran sus hermanos, aunque no fueran hermanos de sangre, que él necesitaba constelar eso. Y, y fue impresionante, porque lo que pasó fue que cada perpetrador en la constelación se paró frente a su víctima en un acto, todavía me emociona, de reconciliación. Se dieron unos abrazos, reconociendo que habían sido simplemente actores y que a uno le había tocado un lado y al otro el otro, que eran
maravilloso. Y esto es lo maravilloso, porque en realidad la vida es una constelación, si aprendemos a vivir en esa conciencia. Necesitamos tener las constelaciones familiares para entrar de nuevo en esa conciencia que tiene que ver con la divinidad, con el ser que somos. Wow, Trixie, qué anécdota tan poderosa y tan contundente para estos tiempos. Eh, Trixie, yo te voy a invitar más para que hablemos de más cositas de constelaciones, porque hay muchas cosas que me encantan, Cuando que quieras, con he todo gusto. vivenciado, pero que me encanta tu visión, porque tu prisma, o sea, tu cristal es otro. Entonces, y Mm. es o sea, está muy integrado, ¿no? Con todo lo que ya has vivido a través de tu enfermedad, a través de todas las terapias, las vivencias con tu maestro, de verdad que es muy enriquecedor escucharte hablar de esta terapia. Y justo que mencionas Kabuli, ¿verdad? Yo sé que Mm, ahorita estás en plena formación con Guillermo en Centro sí. Atman, sí que ya te has tenido la oportunidad de hacer regresiones con Ujú. Guillermo. Cuéntanos cómo llega a ti este llamado de estudiar la formación en terapia de regresión, qué cosas de pronto has empezado como a integrar, ¿no? Con todo lo que ya traes de bagaje, ¿no? A lo largo de todos estos años de experiencia como terapeuta y como consteladora. En realidad, desde el momento que yo conozco la terapia con Liliana Inglese y con Kabuli, ella era discípula de él, eh, me resultó sumamente interesante. En esa época yo no podía sumar más, ya estaba en plena formación de constelaciones, era como una locura sumar más cosas. Y a veces me llamo al orden a mí misma cuando tengo ganas, porque yo soy una ávida o sea, de la vida, soy, como dice Richard Bach, es el de Juan Salvador Gaviota, ¿verdad? Richard Bach en el libro Puente hacia el infinito, él habla de los glotones de la vida. Bueno, yo soy una glotona de la vida, como él decía, ¿no? Me encanta todo lo que tenga vida y lo que tenga amor, es como, bueno, vine a eso, así que a expandirlo. Entonces, no incursioné, me quedé ahí, pero siempre me quedó una sensación de que me resultaba sumamente interesante la mirada. Eh, y en realidad aparece con Guillermo Forchino, o sea, eh, él es la persona que, primero que me da confianza para yo hacer algo conmigo, ¿no? Eh, de liberar ciertas cosas. Eh, y después me pareció que era una herramienta maravillosa para sumar, porque muchas veces me pasa que cuando alguien viene a constelar conmigo, me aparece como que, wow, esto es un tema, o sea, constelamos un tema, ¿no? Pero por ahí me habla de otras cosas y digo, este es un tema para hacer una terapia de vidas simultáneas, vamos a decir, porque esta terapia de regresión me cuesta un montón, ¿no? Pero para que se entienda, es más para esto, es algo del alma, de un atrapamiento del alma, ¿no? Y en realidad hablando con Guillermo, esto lo hablamos una vez, ¿no? O sea, como no existe, ¿qué me recomendás? A veces me dicen, ¿qué me recomendás? Constelaciones, terapia de regresión, y yo digo, depende para qué, o sea, porque cada una trabaja en una dimensión diferente de vos mismo, de ti mismo. Entonces es como, yo no puedo decir, sí, constelo y además hago terapia de regresión y además hago PNL y además hago, y además hago, y además hago miles de cosas. Porque cada una hace un proceso en algo distinto de mi propio ser. Eh, completa, ¿no? Lo va completando. Tantos pedacitos ahí, tantos fractalitos, nos hemos dividido en tantos pedacitos que tienen que volver a unirse. Eh, Y entonces cualquier herramienta que te sirva para eso es válida, ¿no? Y así es como llego a estudiar la terapia y me encanta y estoy fascinada y fascinada de poder estar estudiando con Guillermo y contigo además, porque tú también nos das clases, así que es un placer. Me encanta, o sea, yo lo admiro y lo honro profundamente a Guillermo y a ti. Entonces, estoy
muy feliz de estar haciendo este proceso, aprendiéndolo. Hermosa, Trixie, y me encanta, de verdad que vas a ser una terapeuta, una excelente terapeuta en esto, de verdad, yo lo presiento. Y de verdad agradecerte por tu compromiso. Como te digo, yo de verdad te admiro profundamente porque todo lo que has aprendido a lo largo de estos años y que sigues aprendiendo, ¿no? Que Mm. estás ávida, como dices tú, una glotona de todo este conocimiento, pero más allá del conocimiento de cómo verificarlo, ¿no? Cómo pasarlo por tu cuerpo y ayudar a otras personas con eso. Eso me parece muy Sí. valioso en estos tiempos. Así que de verdad, Yo gracias. sí, no, gracias a ti además por permitirme contarlo, o sea, no podría nunca nada no pasarlo por mí primero, o sea, todo lo que yo recomiendo o todo lo que hablo o todo lo que hago, primero lo paso por mí y una vez que lo chequeo en mí lo puedo ofrecer a otros o recomendarle a otros, ¿no? O sea, es imposible si no, sería como, bueno, poco serio para mi mirada. Ahí estamos súper alineadas, Trixie, la coherencia, ¿no? La Ujú. coherencia sobre todo, me encanta la claridad con la que nos has compartido todo tu conocimiento de constelaciones. Por aquí nos dicen, gracias por tanta información Gracias. maravillosa. Qué manera tan hermosa y tan distinta de compartirnos las constelaciones familiares. Gracias. Maravilloso. Dicen por acá, qué importante liberar en cada época. Y aquí muchas personas tomando nota y dándote las gracias, Trixie, por compartirnos tu experiencia. Y Trixie, antes de dejarte ir, ¿verdad? Porque ya estamos como llegando al final, ¿no? Sí, sí. Este, fíjate, tú empezaste, me hablaste de los años 90, de los años 80 estás en este mundo holístico del despertar, ¿sí? Mm. Y muchos de nosotros apenas estamos entrando en este mundo. Yo personalmente, te puedo decir que mi despertar espiritual fue hace 3 años, ¿sí? Si bien ya tenía un recorrido de desarrollo personal de autoconocimiento, en realidad el despertar espiritual ante estos cambios que estamos viendo a nivel planetario, ante todo lo que está ocurriendo, esta ascensión, el cambio de la raza humana, ese Adam Kadmon, sí, todo esto es nuevo para mí. Pero tú tienes pues, un largo recorrido y hay un común denominador en esas personas y es que siempre dicen como que ahí viene el lobo, ¿no? Como que va a ser este año sí. ¿Qué le dirías tú a aquellas personas que de pronto le están poniendo como una fecha a que este cambio se dé, ¿sí? Para evitar que caigan en desaliento, porque conozco de muchas personas que Ujú. antes de pronto eran estudiantes de metafísica y se han desconectado de esta información. Conozco a personas que antes estaban en este camino, donde estaban en contacto con el tema de maestros ascendidos, angiólogos, y ahora lo rechazan por completo, ¿sí? ¿Qué mensaje lo darías tú a las personas en estos tiempos, bien sea recién despiertos, llamémoslo así, ¿no? O personas que ya tienen este largo camino esperando varios años por este cambio? Le dirías tú a esas personas? Mira, yo en un momento cuando lo escuchaba a Jaco hablar de estas cosas, pensaba que faltaba poquito, que ya estábamos a la vuelta de la esquina. Yo a Jaco lo conocí en el año 86, 85, 86. Y después fue pasando los años y fueron pasando los años y fueron pasando los años y en un momento dije, será para otra vida, ¿no? Será para otra vida. Eh, de todas maneras, si bien en algún momento me corrí un poco de ser una como una activista del proceso y me dediqué más a la vida más humana, eh, siempre estaba esa chispa dentro mío, o sea, yo no, una vez que tocaste algo adentro tuyo, es difícil de que no sé cómo serán las experiencias de aquellos que no quieren saber nada ahora de las cosas que pasaron. Primero que nada, creo que esas cosas tienen más que ver con qué le pasó a mi niña o mi niño interior en la frustración y en que tengo que hacer un proceso con mi interior en esta encarnación, en esta vida, eh, eh, de algo que tengo que sanar, más que echarle la culpa o no mirar más mi dimensión espiritual o mi dimensión del espíritu. Y por otro lado, esto de, yo siento que
el tiempo llegó, no es que falta, no falta nada. Es como decir, estamos acá. O sea, es como decir, un niño, o sea, 9 meses gestando un niño en la panza, ¿no? 2 años antes el alma revoloteando alrededor de su madre. Una vez que lo pariste, está en la vida. Por supuesto que no tiene 40 años, ni tiene 20, ni tiene 15, ni tiene 10, que eso va a ser un proceso. Pero la vida está sucediendo desde el instante uno. Entonces, esta ascensión está sucediendo ahora. Ya estamos acá. La loca pandemia, como yo le digo, fue lo que trajo ampliamente a mostrar que estaba sucediendo. Estaba sucediendo antes y la verdad que no era muy claro, no se veía tan claro. Y se empezó a ver claro. Entonces es como, aprendamos, esto sería, ¿no? Aprendamos, busquemos en nuestro interior cuál es el cristal con el que miro, con qué ojos miro. Y preguntarme todo el tiempo con qué ojos. Si los ojos con los que miro, cuando yo miro algo que me enoja, no me gusta, me molesta, o lo que sea, o me encanta, o me apasiona, ¿desde qué lugar lo estoy mirando? Y si hay algo que está desajustado, ajustar la mirada, que es entrar en conciencia, es entrar en coherencia, es conectar con el corazón. Sería algo así. La verdad que es la primera vez que me preguntan algo como esto, pero es lo que me sale decir, o sea, estamos ya, no hay nada que esperar. Solo es, bueno, el tiempo que pase, por supuesto que estamos cansados, claro que estamos cansados de la desidia humana, cansados de la desarmonía, cansados del conflicto. Y sí, claro, pero bueno, es parte de. Entonces, en ese caso es lo mismo que con los perpetradores. ¿Cuánto los abrazamos, no? ¿Cuánto me abrazo con eso? ¿Cuánto amor pongo ahí? No hay nada que se resista al amor, nada. Al amor divino, ¿no? A esa conexión, no hay nada. Hermoso, Trixie. Dancemos con el amor, dancemos con la vida. Trixie, para mí ha sido un absoluto placer Igual, escucharte, conversar contigo. Por favor, tengamos más espacios. Trixie y yo cuando compartimos el quieras. amor por la lectura, así que Mm, probablemente esté saliendo sí, algo por ahí ¿verdad, verdad? próximamente. Y nada, Trixie, bueno, ya para cerrar bueno, aparte de ese mensaje tan hermoso que nos deja, algo más que quisieras como aportar, cómo te pueden conseguir en las redes, cómo pueden de pronto hacer una cita contigo aquellas personas que desean constelarse. Cuéntanos un poquito acerca de cómo contactarte. Estoy en las redes, estoy como Trixie Moura. Tengo una página web que es trixiemoura.com, o sea que como Trixie Moura me ubican, me encuentran en Instagram, en Facebook, en la página web, y ahí me contactan, ahí están mis teléfonos, o sea, no hay ningún inconveniente, o sea, soy bastante visible en ese sentido. Y por otro lado, bueno, agradecerte infinitamente por este espacio y por la calidad humana y por tu magnífica manera de estar y ser en este mundo, y cómo desplegas tu arte, de verdad, ¿no? Como maravillosamente, gracias. Y gracias a todos los seres que están ahí del otro lado escuchando y compartiendo y agradeciendo, gracias infinitas. Yo realmente me siento unida en el corazón a todos, de verdad. Hermosa Trixie, gracias por estar aquí. Estarás próximamente aquí, lo sé, lo presiento. Y Gracias. gracias a todas las personas que se conectaron en vivo, que están viendo este video en diferido. Va a quedar grabado en mi perfil de Instagram, en el perfil de Instagram de Trixie y Bien. también en nuestros canales de YouTube, eventualmente en algún momento. Así que pendiente de las redes. Trixie, hermosa, Gracias. gracias, besos, cuídate Gracias a ti, mucho. Chao, besos. chao. Chau, chau.